Gracias, sí, es en vivo. Gracias, Murdo. Querido, buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Un martes de salud y justicia, los martes que tenemos de salud y justicia. Hoy les habíamos comentado que tenemos un programa muy especial. Quien nos hace el favor de aceptarnos una invitación para charlar sobre un tema muy importante a nivel nacional e internacional. Está hoy con nosotros y vaya, que vamos a esperar que ustedes se conecten también y compartan esas inquietudes que ya en algún momento nos estaban transmitiendo en las redes sociales, en las plataformas digitales que manejamos. El día de hoy que vamos a hablar de la Guardia Nacional, nos acompaña el maestro Rafael Adrián Abante Juárez. Él es originario de aquí de la Ciudad de México, abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, diplomado en el ITAM en Economía Aplicada, con maestría en Derecho en la UNAM, un miembro ilustre del Nacional Colegio de Abogados desde 1998, curso en transición a la economía formal en el Foro Mundial para el Intercambio de Conocimientos del Centro Internacional de Formación OIT 2015. Profesionalmente se ha desempeñado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la es que se me trabó En la Procuraduría Federal del No, Consumidor. en la legislatura, querido amigo. 55 En la legislatura. 55 legislatura. Es que yo iba a decirlo con estas palabras rimbombantes, pero se me fue y me trabé, queridos. Perdón. En la 55 legislatura, en la Comisión del Distrito Federal como secretario técnico. En la Procuraduría Federal del Consumidor como director general jurídico consultivo. En la Procuraduría Federal del Consumidor como subprocurador de servicios al consumidor, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como secretario particular adjunto de el secretario general, en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros como director general de Servicios Legales, en la Secretaría de Desarrollo Social como abogado general y comisionado para la transparencia, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como director general de Inspección Federal del Trabajo, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como secretario del Trabajo y en fechas anteriores a esta entrevista como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Así es, querido. Les ofrezco una disculpa por mis trabas por aquí. A grandes rasgos, esta es parte de la trayectoria, sobre todo en instituciones públicas. Toda su vida en las instituciones públicas, maestro. ¿Qué representa esto para usted, estar siempre al servicio de la nación y del pueblo? Bueno, sin duda es un gran orgullo, una satisfacción. Es sentir esa situación de convencimiento de que cada que tienes la oportunidad de hacer algo por, por tu país, por tus compatriotas, por quienes esperan del servicio público una respuesta distinta, pues sin duda es algo muy satisfactorio. Derechos humanos, que es la última parte donde de alguna forma tuvimos más contacto. Un tema muy crítico en nuestro país, lo veíamos sufrir junto con las víctimas sobre estas situaciones que a veces se escapan de las manos y se quieren resolver. ¿Qué le deja a usted esa parte? Fíjate que platicando con mis colaboradores y con el equipo de trabajo, hacíamos alguna reflexión de que era importante conocer el ángulo de los derechos humanos para entender la magnitud, para entender la relevancia que puede tener el servicio público para la esfera del desarrollo individual y para el respeto a la dignidad de las personas. La verdad es que es un tema que todos manejamos o creemos manejar, y hablas de los derechos humanos con enorme frecuencia. Todo mundo está familiarizado con una idea de derechos humanos, pero no tienes más que vivirlo en carne propia, estar cerca de las problemáticas que involucra este gran tema para entender su verdadera dimensión. Hay muchas personas que descalifican el concepto, Claro. porque entienden que las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos, las instituciones que salvaguardan esos derechos humanos,
en realidad manejan una serie de monopolios y privilegios, y defienden al delincuente. Esa es la percepción general. Esa es la percepción, y pretenden estas organizaciones darle la vuelta a la ley, amparados en la idea de la defensa de los derechos humanos. Otras percepciones, por ejemplo, te dicen que los derechos humanos se vuelven el escudo para cualquier cosa, porque finalmente al ser parte de tu naturaleza jurídica individual, todo cabe en derechos humanos. Y entonces un policía que te está levantando una infracción que sí cometiste está violando tus derechos humanos. Un juez que te está dictando una sentencia que te mereces está violentando tus derechos humanos. Pareciera ser que cualquier ejercicio de autoridad, por el simple hecho de contravenir la voluntad del afectado, ya es una violación de los derechos humanos. Y hay quienes entienden el tema de los derechos humanos como una bandera o como una herramienta para presionar a las autoridades o incluso para extorsionar a las comunidades. Todas esas conductas han contaminado de manera importante la percepción que se tiene del tratamiento y del discurso de los derechos humanos. Pero quienes de alguna manera los hemos vivido más de cerca, quienes conocemos con mayor detalle todos los aspectos éticos, jurídicos, humanos, científicos, que están alrededor de la idea de los derechos humanos, pues nos damos cuenta de que se trata de una cuestión fundamental. Y entonces, para quienes nos dedicábamos al servicio público, pues esto era una enseñanza muy importante. Claro. En cualquier ventanilla administrativa en la que estás atendiendo a un ciudadano, lo debes tratar con absoluto respeto a su integridad, con absoluto respeto a su dignidad, en el pleno ejercicio de sus derechos, entender que no le estás haciendo ningún favor a nadie. Y el ciudadano que comparece también debe respetar el ámbito de atribuciones de esa autoridad y debe conducirse en un absoluto ambiente de comportamiento armónico, donde la autoridad y el ciudadano se pueden entender para que las cosas caminen. Y esto me lleva a un tema fundamental, porque cuando los ciudadanos se organizan en la defensa de sus derechos, entonces surge la magia y las cosas pasan. Las autoridades deben entender, las autoridades deben estar conscientes de que cuando los ciudadanos ejercen sus derechos, no están en contra de la autoridad, no están violentando a la autoridad, están exigiendo que se respeten los límites que tiene el ejercicio de la autoridad. Y entonces hay que saber distinguir entre quien hace uso del discurso de los derechos humanos solo de dientes para afuera y en realidad lo que está pretendiendo es obtener algún tipo de beneficio, ventaja, privilegio o diferencia a la que no tendría derecho, y los que legítimamente lo hacen. Claro. Yo le he llamado algunas veces, a lo mejor el término muy fuerte, pero parece un sicariato, ¿no? Al buscar el provecho, el beneficio personal y el utilizar. Yo creo que la parte terrible, y yo lo he comentado con amigos que han tenido la desgracia de estar padeciendo ahorita de ese lado, que yo estoy en contra de muchos, y los entrecomillo, activistas, porque a veces pareciera eso. Yo siento que el lucrar y el utilizar el dolor ajeno para tener un pedestal o para tener un clientelismo, para encauzarme políticamente, eso como seres humanos nos deja mucho que desear. Y entiendo que muchas veces estos entes son los que tergiversan las situaciones para aconsejar a las víctimas y a veces exigir lo que realmente ellos saben que ni siquiera está dentro de sus facultades. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese aspecto? Porque sí es complicado. Sabemos y vemos que a veces existe un enfrentamiento entre las ideas de quienes dirigen la institución
y gobernación, o lo hemos visto, y lo comento, y antes de pasar al tema principal, queridos amigos, sobre Guardia Nacional, creo que era importante tocar ese tema, porque precisamente, amigos que han sufrido, pues estaban pendientes de que venía usted el día de hoy, y era obvio que teníamos que tocar un poquito ese tema sobre esta situación. ¿Qué hacer cuando ellos, recuerdo perfectamente en algún momento que estábamos con Diana Fernández, querida, que por ahí está conectada, ella ya viendo el programa, cuando mencionaba, y lo mencionaba en alguna entrevista que lo hice, tengo 3 sexenios empezamos con Felipe Calderón, ya lo arreglaron, querido, empezamos con Felipe Calderón, luego seguimos con Peña Nieto, o sea, y ahí vamos cargando, y ahorita es como que nos ponen en un costal a todos, y ya pasan la estafeta, ya me libré. Eso sucede en esta situación. ¿Qué hacer en ese No, aspecto? definitivamente, y creo que esta es una muy buena oportunidad para reiterarlo. Todos los que de alguna manera hemos tenido contacto con este importantísimo tema, debemos traerlo en la sangre, debemos traerlo en la mente, debemos traerlo en el corazón. Y no importa tanto qué función específica tengas, como esa capacidad de transmitir, contagiar, de impulsar en el escenario en el que te encuentres, en el terreno que pises, esta idea de que lo primero que debe existir entre todos nosotros es el pleno y absoluto respeto a nuestros derechos y a nuestras libertades. Y eso se defiende en cualquier trinchera y eso se practica en cualquier trinchera. Esa es la enseñanza que debemos tener, y hoy más que nunca, en estos tiempos en los que lamentablemente hay quienes buscan alimentar el discurso de la exclusión, de la intolerancia, del odio, de la polarización, hoy más que nunca debemos poner en el centro y el eje de nuestra convivencia el absoluto respeto a las libertades y a los derechos humanos. Puedo pensar distinto que tú, es completamente válido en una democracia. Claro. Y podemos juntos buscar alternativas y encontrar consensos sobre lo que más nos conviene. Pero si yo pretendo imponerte mis decisiones y yo pretendo someterte a ellas solamente en función de que pertenecemos a ideologías distintas, o que pertenecemos a grupos sociales diferentes, o porque tenemos trayectorias de vida distintas, y eso sentimos que nos autoriza para descalificar la calidad o profundidad o certidumbre de tus argumentos, estamos equivocados. Claro. Y entonces caemos en el error de subestimar a nuestro igual por razones completamente ajenas a los derechos intrínsecos que tiene. Todos somos exactamente igual de libres y todos tenemos los mismos derechos ante la ley. La ley misma establece las condiciones en las que unos y otros deberemos ser considerados para, de alguna manera, balancear o equilibrar las diferencias que se pudieran producir frente a nuestras condiciones. Pero en nuestra igualdad sustantiva no pueden haber diferencias ni entre ricos ni pobres, estudiosos o no estudiosos, desempleados y personas con trabajo, hombres y mujeres, personas con diferentes preferencias sexuales, personas con diferentes tipos de capacidades o discapacidades. Todos somos iguales y todos nos debemos dar los unos a los otros el mismo nivel de respeto. Cuando se habla de esta igualdad, mencionando a las víctimas, de repente veíamos 3 organismos, CNDH, Derechos Humanos en Gobernación, y la CEAP, y pareciera que eran completamente diferentes en su forma de pensar, aun cuando las víctimas eran prácticamente las mismas que acudían y pues, le tocaban la puerta a usted y a veces
hubieran querido el mismo trato en todos lados, o yo me daba cuenta como que sentían que no había este cruce de información que ellos necesitaban para que lo que ya te comenté, lo que ya tienes en mi expediente, también lo tengan allá y sepan, y de alguna forma tratar de solucionar el problema. ¿Por qué sucede esto, maestro? Me parece que tocas un tema bastante importante que tiene muchísimos ángulos, pero que se define de una manera muy simple: revictimización. Exacto. Lo más grave que nos puede suceder es que cuando alguien ya vio transgredidos sus derechos, ya vio afectada su esfera personal, su integridad, su patrimonio, su esfera familiar, su amor propio, su dignidad, su libertad, y acude ante las autoridades para que se le compense esa afectación y se le ayude a retomar, recuperar en la medida de lo posible las condiciones que tenía antes de que este hecho exterior, ajeno, contrario al derecho y a su propia situación personal, lo sacó y le cambió su vida. Lo que se encuentra es burocracia, papeleo y a veces actitudes absolutamente indiferentes, distantes, muy poco empáticas con la situación que e incluso agresivas, peor, sí, claro. ¿no? Con claro. La indiferencia total, pero también la agresión y el hartazgo de otra vez ya viene, o sea, cómo la soporto, ¿no? Y esta actitud pareciera que les van a solicitar, y lo han dicho palabras de ellos, parece que les vamos a solicitar limosna y prácticamente te patean una y otra y otra y otra vez. ¿Hasta dónde la dignidad de un ser humano es enlodada, arrastrada, cuando tienen que llegar a esas necesidades? Y yo te diría por el otro lado que también esto me permitió conocer extraordinarios seres humanos, gente que sí tenía empatía, que entendía la problemática de las víctimas, pero también víctimas con un poder y una fuerza espiritual, con una capacidad de supervivencia tal que les permitía ir lidiando contra estas problemáticas. Así es. Pero te lleva una reflexión muy importante: ¿cuántas personas en el camino se cansan de luchar? O incluso no inician la lucha pensando que va a ser infructuosa. O ya parten del presupuesto de que no tiene sentido perder tiempo, dinero y esfuerzo intentando recuperar la dignidad que perdieron a culpa y a causa de otros, porque simplemente no están dispuestos a pasar por el viacrucis que significa ejercer los derechos. Que el ejercicio de tus derechos sea un viacrucis es precisamente el peor de los demonios al que nos enfrentamos quienes de alguna manera estamos involucrados con estos temas. Y todos estos cientos de miles, porque digo, son miles los desaparecidos y por ende sus familias conforman una cantidad mucho más grande. No son muchos de ellos los que forman esta percepción, más ahora en redes sociales, sobre la falta de atención por parte de la institución pública hacia mí, y de ahí también deriva esta percepción sobre los derechos humanos solamente defienden a criminales. Yo voy y ni siquiera me permiten la entrada. Eso también es lo que permea, bueno, y aunado a muchas veces al sesgo mediático, digo, seamos honestos, yo también estoy de este lado y a veces incluso yo veo que compañeros dicen, wow, que de verdad ética en la profesión sobre todo. ¿Cómo? ¿Qué tanto influye? Mira, yo te diría que aquí hay ingredientes culturales muy importantes. Ajá. Esta manera de entender la lucha por los derechos humanos nos debe llevar a todos a hablar un mismo idioma y a comprender todos la verdadera esencia de este tema fundamental, para que entonces no hayan confusiones. Puede haber quien se siente agraviado porque no se impuso un castigo a quien cometió un ilícito. Y no se impuso ese castigo porque alguien defendió la violación que sufrió por sus derechos humanos. La víctima que no está viendo al responsable pagar por su ilícito, claramente puede reclamar y sostener que para esa persona el discurso de los derechos humanos fue lesivo porque impidió que se sancionara a alguien. Yo recuerdo en algunos tiempos
no tan remotos, que algunos personajes de la política jugaban con este concepto y te decían, por ejemplo, los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas, ¿no? Bajo la idea de el delincuente merece todo el peso de la ley. Pero entonces aquí lo que tenemos que entender, y por eso necesitamos esa cultura y esa capacidad de comunicación, porque esa misma víctima, cuando se le explica y se le hace entender que no es perdonarle el delito a alguien, no es bajo ninguna circunstancia omitir la imposición de un castigo, es ordenar el papel de la autoridad para que no arbitrariamente decida imponer una sanción o aplicar la ley sin respetar los derechos de alguien que está sujeto a proceso, porque mañana te puede tocar a ti. Por supuesto. Y entonces, para ponerlo y ejemplificarlo quizá de la manera más radical, sería como que tú llegues a acusar la comisión del delito y la autoridad te lo impute a ti mismo. Así. Y diga que el delito te lo autocometiste y sin mayor posibilidad de defenderte ni probarlo te quieran condenar por ello. Y alguien desde afuera reclame que cómo es posible que abusaste de la autoridad y pretendiste simular un delito que en realidad no se había cometido en tu contra. Y tú sabes que sí se cometió, y mediáticamente y públicamente te están vendiendo ante los demás con una responsabilidad que no tienes. En ese momento vas a pedir que alguien intervenga y defienda tus derechos y vea que se te tiene que probar lo que se te está diciendo y que se tiene que seguir un proceso. Mira, quizá el ejemplo más difícil que vivimos hoy y que en estos tiempos todavía es vigente y muy complejo, tiene que ver con la tortura. Así es. ¿Por qué? Bueno, ya entendemos que legalmente, y esto ha tenido que pasar mucho tiempo para colocarnos en esa condición, pero hoy sabemos perfectamente que la confesional no es la reina de las pruebas en materia penal. La confesión del delincuente no puede ser bajo ninguna circunstancia el elemento definitorio de su responsabilidad penal. Pero cuando alguien comete un ilícito, difícilmente va a reconocer haberlo hecho porque quiere evitar la sanción. Por supuesto. Y allegarte de las pruebas que permitan demostrar la comisión de ese ilícito es una tarea de una capacidad, que exige una capacidad y una dimensión técnica y estratégica muy grande. Si tú te vas a ahorrar el camino de las probanzas a partir de provocar que el delincuente confiese, pues vas a agotar todas las herramientas a tu disposición para que él confiese. Pero eso no te autoriza a violar sus derechos. Seguiríamos con las mazmorras, los tehuacanazos y toda esta Por situación. supuesto, y entonces resulta que sí cometió el delito, o al menos es la percepción que todos tenemos, pero lo confesó por tortura. Y todos los demás elementos probatorios juntos no son suficientes. Esa persona va a salir libre. ¿En qué momento México se convirtió en este país donde eres culpable hasta probar tu inocencia, contrario a lo que nos aplica el derecho o nuestra Constitución, ¿no? Porque pareciera que en eso nos convertimos. Entonces tú eres culpable hasta que no pruebes tu inocencia. Y en el momento que vienen y nos hacen este cambio con el nuevo sistema de juicios penales, que todavía sentimos que no queda perfectamente, tratando de quitar precisamente ese sistema inquisitorio que nos trataba de esta manera, ¿hasta dónde sí hemos evolucionado o en qué etapa más o menos percibe usted que vamos? La verdad tocas un aspecto quizá de los más delicados de la justicia, de la necesidad del derecho a la justicia y de el efecto que la impartición de justicia tiene en el tejido social por los mensajes que manda en términos de impunidad o en términos de Estado de Derecho. ¿Dónde está quizá el primer punto fino aquí? La necesidad de preservar el orden y de aplicar la ley y de castigar al que la viola viene naturalmente acompañada de una necesidad de inmediatez.
No en balde, desde nuestra Constitución se habla de justicia pronta y expedita. La idea es, si el señor cometió un delito, lo más pronto posible tiene que estar tras las rejas pagando por ese delito. En la teoría, esa es la que... Ese es el propósito. Es el propósito. Y choca de manera directa con otro problema, que es la precisión, la pulcritud, la absoluta legalidad del proceso con el que vas a poner a esa persona tras las rejas. Y ahí viene implícito la capacitación de todo nuestro Por supuesto, poder y aquí el judicial. servidor público que se dedica a perseguir el delito y ejercer la acción penal, y el servidor público que se dedica a impartir la justicia, caen en el tradicional supuesto que tenemos y que hemos vivido quienes de alguna manera hemos tenido colaboradores, cuando el colaborador te pregunta, ¿lo quieres bien o lo quieres rápido? Y tú le contestas, lo quiero rápido y lo quiero bien. ¿Quién es el que tiene la capacidad de hacerlo rápido y hacerlo bien? El que tiene la formación, el que ya tiene una experiencia, una capacidad desarrollada de aprendizaje, que conoce qué aspectos técnicos debe cuidar, qué derechos tiene que respetar y qué elementos jurídicos, científicos e incluso sociales tiene que utilizar para, en el contexto de la comisión de un ilícito, favorecer las inquietudes de la víctima, respetar los derechos del perpetrador y cumplir con todas las exigencias formales del procedimiento. Todo eso se necesita hacer. ¿Por qué nace la prisión preventiva? Con esta necesidad de inmediatez, entonces lo que piensas es, en lo que tengo todo listo, por tu peligrosidad o por el tipo de delito que cometiste, por lo pronto te me quedas encerrado, porque no sea que me tarde yo demasiado en cuidar los aspectos técnicos del proceso y cuando ya los tenga, ya no sé nada de ti. Te evadiste de la justicia cuando ya te tenía yo aquí. Entonces, bajo esa idea, prefiero, aunque aún seas presunto responsable, paso por encima de tu presunción de inocencia y te considero más cargado hacia el lado de la culpabilidad hasta en tanto que quede hasta demostrado. Que demuestres la inocencia. Es lo que le y por eso es altamente preocupante que hoy estemos viviendo debates en el constituyente permanente para modificar la Constitución y seguir agregando conductas que ameriten prisión preventiva. Cuando hemos visto que todas estas más de 500 reformas que le han hecho a nuestra Constitución, pues a veces nada más sirve para que los abogados tengan que estudiar mucho más, les comento yo. Está esta situación. Entonces, también hemos visto nosotros como pueblo en general, que muchas veces delincuentes que se hacen juicios mediáticos, cosas muy grandes, quedan libres debido a precisamente al indebido proceso, ¿no? Al violar sus derechos, al violentar o a la mala integración de un expediente. Y le decía porque nosotros aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, precisamente al darse ciencias forenses, al complementar carreras para profesionalizar más, muchas instituciones públicas o muchos servidores públicos por su propia cuenta vienen a seguir una especialización o a seguir una actualización o a tratar de profesionalizarse más por la necesidad que ve cada individuo de que se necesita la profesionalización y el que el mismo sistema, el Estado, brindara toda esta capacitación a nuestros, sobre todo a quienes ejercen el Poder Judicial. Ya tocando ese tema, es cuando nos vamos a la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Que también tenía tremendas situaciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque en ese aspecto usted, estudioso de ese tema, nos puede compartir. Pues mira, la verdad es que estamos viviendo un momento muy importante en México a partir de lo que fue esta tercera transición. Ahora se ha volteado nuevamente a buscar una alternativa diferente para responder a una necesidad urgente que existe en todos los mexicanos
de sentirnos seguros. Cada vez es menos frecuente, cada vez es más grave que ni en tu propia casa te sientas seguro. Salir a la calle, realizar algún trayecto, mientras más largo sea, más amenazado te sientes. Voltear a vernos todos con desconfianza de que se acerca alguien y no sabes si te viene a pedir la hora, si te viene a consultar alguna dirección o te va a asaltar o te va a agredir. Ya no se confía ni en los que vienen a hacer encuestas, ahora aunque traigan chaleco institucional, ¿no? Ya es complicado. Quienes se dedican a prestar servicios a domicilio de muy diferentes tipos, ¿no? De telecomunicaciones, encuestas, cualquier tipo de servicios, pueden dar testimonio de la enorme desconfianza con la que la ciudadanía ya abre la puerta de su hogar porque no sabe si en realidad está permitiendo el ingreso de un delincuente. Pero además es cada vez más frecuente y doloroso enterarnos de personas que pierden sus negocios, que pierden sus actividades económicas porque están siendo extorsionados, porque pagan derechos de piso. Hay establecimientos, muchos no lo confiesan o no lo reconocen o no lo denuncian por el mismo temor, pero hay establecimientos en algunas partes de este país que pagan derecho de piso a diferentes organizaciones criminales. Aquí mismo en la Ciudad de México son historias urbanas, ¿no? O son secretos a voces que por ahí se manejan. Entonces, pues, resulta que le están pagando a una organización y llega una segunda organización a cobrar y llega una tercera organización a cobrar y termina quebrando el empresario. La misma agua, yo veía un reportaje en la mañana sobre la agua y las pipas, y si no, o así que si no cooperas, si no pagas tu cuota, que entonces yo veía en el reportaje y fíjate, volvemos al mismo tema, no respetas los derechos y las libertades de los demás, quieres imponer tus propias reglas y sientes que el Estado de Derecho y la capacidad de la autoridad para impedirte hacerlo son tan débiles que vale la pena hacer de esto un modus vivendi y convertirlo en un negocio. Y entonces estás sangrando a quienes están generando riqueza y participan de la actividad económica de este país a través de conductas ilícitas que permanecen en la clandestinidad por miedo a la misma inseguridad. Personas que viven esta situación, pero prefieren eso a morir y saben que si intentan alguna acción, su vida corre peligro y no confían en que las autoridades tengan la capacidad de evitarlo. Este sentimiento, esta necesidad tan urgente, te lleva a pensar en estrategias de la misma proporción y dimensión. Y claramente es cuando desde las decisiones de política pública tienes que pensar cuál es toda la fuerza de la que dispone el Estado para responder proporcionalmente al tamaño, la magnitud del desafío que implica la contumacia, la rebeldía, la irreverencia con el que quien está violando la ley se presenta en la comunidad cínicamente a, de alguna forma, no solamente amenazar a la población, sino retar a la autoridad. Y decir, este es mi territorio. Así es. Lo estábamos mirando en Guanajuato con este huachicoleo, o sea, están las mantas, aquí no te metas. En algún momento es mi refinería, o sea, tú no puedes venir a intervenir aquí. Y si lo analizamos un poquito para darnos cuenta de la magnitud de lo que se está diciendo ahí, es increíble. ¿Por qué llegamos hasta esta situación? Sin duda hemos venido viviendo un creciente fenómeno de impunidad y hemos sido incapaces desde las instituciones de controlar el tema. Y esto provoca a veces reacciones de toda naturaleza. Entonces, ante esta necesidad de una reacción radical, pues indudablemente desde el gobierno volteas a explorar tus alternativas y no puedes dejar de pensar en la necesidad de echar mano de las Fuerzas Armadas. Y es cuando dices, tengo un ejército, tengo una fuerza aérea, tengo una Armada de México, que son personal altamente capacitado para la guerra, que están altamente capacitados para enfrentar amenazas y para poder contrarrestar el poder bélico y logístico de una organización que ya no está solamente cometiendo ilícitos
está amenazando de manera importante la paz en el país. Tan es así que los éxodos que se han dado dentro de nuestro país, los desplazamientos forzosos, los homicidios, los grandes homicidios que se producen colectivos. Encontrar una fosa de 60 y tantos, 69 por cuerpos. Por supuesto, un grupo de migrantes que son asesinados en conjunto, una comunidad que masacra a otra, una comunidad que desplaza a otra, y en muchísimas de estas ocasiones la presencia del crimen organizado alentando, fomentando o participando en estos fenómenos. ¿Cómo poner orden? ¿Y dónde queda la Policía Federal? Justo para allá voy. ¿Qué pasa? Es tal el tamaño del problema que la primera y lógica tentación que desde cualquier gobierno medianamente necesitado de dar respuesta, la tentación de recurrir a las Fuerzas Armadas es altísima. La pregunta es si esta constituye la solución. Si verdaderamente entender la necesidad de imponer el Estado de Derecho, de restablecer el orden, se traduce en una guerra donde en un enfrentamiento armado, en un conflicto bélico, son otras las reglas que rigen. Por supuesto. Porque tú ahí vas a matar o morir, y tú ahí vas a sobrevivir, y vas frente a una condición no de ciudadano, no de presunto responsable, de enemigo. La disciplina militar responde justamente a estrategias de guerra, a la captura y eliminación del enemigo, no al restablecimiento del orden. Ya después vendrá el orden. Una incursión militar como la de Estados Unidos en Irak, ¿cuántos años se llevó, si es que podríamos decir que ya hay orden ahí? Tú primero sometes. Claro. Y luego buscas el orden. Esa lógica, esa disciplina tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de un ciudadano, porque esta delincuencia está mezclada con la ciudadanía. Está abusando de la ciudadanía y está presionando a la ciudadanía. Tú puedes encontrar comunidades donde una parte importante de la población forma parte de la estructura del crimen organizado. Pero la pregunta es, ¿lo hacen voluntariamente o están sometidos? Es lo mismo el joven que tiene por necesidad de supervivencia que hacer las funciones de halcón para estar pasando la información a un capo, que otro que se dedica a ser sicario e impunemente y sin mayor escrúpulo priva de la vida a cuantas personas se le pida. ¿Merecen el mismo tratamiento? ¿Va a entrar una fuerza irresistible de gran magnitud y les va a hacer el mismo tratamiento a todos? ¿Necesitamos llegar a matar o necesitamos llegar a aprender y procesar? ¿O necesitamos inteligentemente desarticular? ¿Quién tiene la capacidad técnica y logística para desmembrar? ¿Y quién tiene la capacidad técnica y logística para exterminar? Desde esa perspectiva, entonces, claro que se necesita hacer uso de las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas tienen que obedecer a una lógica diferente y tienen que acotar su intervención a momentos muy particulares que ya las organizaciones y los expertos y los organismos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos han identificado esos límites que se tienen que poner. Y ahí es cuando llegamos al momento que estamos viviendo. La primera pregunta ¿es o no es válido, cuando estás viendo el tamaño de la amenaza, recurrir a tus Fuerzas Armadas? ¿O el Estado debe permanecer cruzado de brazos y permitir que se le siga retando y se le siga imponiendo una condición de ilegalidad porque no tiene la capacidad de respuesta? Un poco el equivalente a poner la otra mejilla. Por supuesto. ¿No? El Estado debe poner la otra mejilla o debe responder. Y los límites que las autoridades en materia de derechos humanos, los expertos han dado,
tiene que ver con que efectivamente el Estado puede hacer uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Sí puede hacerlo. Es más, está obligado a hacerlo cuando no queda otra alternativa. Pero si lo haces, entonces debes acotar esa función. ¿Qué pasa en México? En México, el comandante supremo de esas Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y constitucionalmente el único que tiene la capacidad de disponer de esas Fuerzas Armadas para tareas de seguridad es el presidente de la República. ¿Cómo acotar esa facultad? ¿Cómo ponerle límites para que se ejerza efectivamente cuando se necesita y se haga solamente en la medida que se necesita y se haga solamente en las tareas específicas en que se necesita? Hoy precisamente se iba a iniciar la discusión de las leyes secundarias, ¿no? En el Senado. No, bueno, pero digamos, sí, pero digamos, en este momento lo que estamos viendo es la discusión en la Cámara de Diputados para que pase a las legislaturas de los estados esta reforma constitucional. Hoy nuestro constituyente permanente ya pasó un primer filtro en el Senado de la República. Se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Con ya esta de mayoría manera, que para muchos fue histórica de 127 votos. Justamente que hay un tema muy interesante y que vale la pena reflexionar con tu público, porque hay un consenso. Aquí se demostró por primera vez la enorme importancia que las organizaciones de la sociedad civil tienen como contrapeso del poder. Este contrapeso en esta ocasión se ejerció a través de las fuerzas parlamentarias de oposición, porque para modificar la Constitución se requería mayoría calificada. Y para obtener esa mayoría calificada se requería transitar por un consenso a partir de los supuestos más importantes que impone revisar una discusión como esta tan trascendente de la Guardia Nacional. ¿Qué sucedió? Todos celebramos que hubo un acuerdo, que hubo un consenso y propiamente se aprobó en el Senado por unanimidad. Lo que nos tenemos que preguntar ahora es, ¿qué se aprobó? ¿Qué estamos celebrando realmente? Y por eso comenzaba yo con decirte que el primer gran tema es cómo vamos a acotar las facultades del presidente de la República para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Porque una cosa diferente es cuáles son los elementos orgánicos, las instituciones a través de las cuales debemos de manera uniforme y normalizada efectuar las tareas de seguridad. Se trata de no normalizar la presencia del ejército, pero también de regular las facultades del presidente para utilizar ese ejército. ¿Qué pasó desde el punto de vista orgánico? Desde el punto de vista orgánico, la Guardia Nacional, vamos a decirlo en pocas palabras, es la nueva Policía Federal. Es un nuevo órgano. ¿Y la Policía Federal qué va a pasar con ellos? La Policía Federal, junto con la Policía Militar y la Policía Naval, todas juntas, van a formar parte de esta nueva corporación que se va a denominar Guardia Nacional. Y esta Guardia Nacional va a ser el brazo de fuerza pública del gobierno federal para auxiliar a las entidades federativas y para ejercer sus propias tareas en materia de seguridad. ¿Qué estamos haciendo entonces? Estamos convirtiendo a la Policía Federal en la Guardia Nacional y estamos nutriendo esa Policía Federal con elementos de la Policía Naval y con elementos de la Policía Militar. Es una nueva corporación, es un nuevo intento en materia de seguridad pública, claramente con un mando civil. Así viene la reforma y este fue uno de los puntos de mayor controversia que exigía un consenso y donde las diferentes organizaciones de la sociedad civil y a través de las redes sociales también hicieron un extraordinario papel para salvaguardar el mando civil de la Policía, hoy Guardia Nacional. Eso es muy positivo. Y veíamos al dirigente nacional del PAN que él se adjudicaba de alguna forma a su fuerza política, adjudicándose de estas decisiones.
¿Por qué a veces los intereses políticos que debieran quedar un poco de lado, sentimos los ciudadanos comunes, por el bien superior del país, ¿no? De no esta rebatinga política para ver qué raja saco? Y lo veíamos con este enfrentamiento que pudiera ser, que se daba cuando los gobernadores tenían una visión diferente y ellos iban por la Guardia Nacional. ¿Por qué se da este enfrentamiento de ideas, pudieran ser? Mira, yo creo que tiene una explicación práctica muy lógica. Para los gobiernos de los estados, lo que importa es que no perdamos el tiempo estancados en el legislativo intentando buscar la solución normativa y no estemos haciendo cosas concretas en los hechos y estemos dando certidumbre a la presencia de las Fuerzas Armadas. Pero justamente para allá voy, porque si de lo que se trata es de dar certidumbre a la presencia de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad, eso no es lo que te está dando la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está creando un nuevo ente en materia de seguridad federal. Tan es así que la propia reforma señala que los elementos de la Policía Naval y los elementos de la Policía Militar que pasan a formar parte de la Guardia Nacional quedan separados de las Fuerzas Armadas, quedan suspendidos en su calidad, conservan sus jerarquías, sus rangos, y la propia Constitución señala que en el momento en que regresen a sus corporaciones recuperarán todas sus condiciones, pero por vía de mientras ahora están supeditados a una Guardia Nacional que dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿No había sucedido algo similar o algo un poco parecido en el sexenio de Calderón? Porque de repente yo vi y conozco, tengo la fortuna de algunos amigos que quedaron al frente de ciertos sectores de la Policía Federal y eran gente del ejército. Bueno, baste recordar que el Procurador General de la República era un general. Una cosa es tu condición personal, que sí cuenta tu formación militar. Por supuesto. Pero otra cosa es la institución a la que perteneces. Pero aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y qué pasa con las Fuerzas Armadas? Porque entonces sacamos una parte de las Fuerzas Armadas y las metimos Es como si las desmembráramos en un la poco. Policía Federal y todos juntos crearon un nuevo ente. Que por cierto, la propia Constitución dice que será el presidente de la República quien designe al titular Exacto. de esa Guardia Nacional. Así es. Y una cosa muy curiosa que viene ahí, digamos una especie de órgano superior de coordinación en el que van a estar la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Hoy tú pregúntame si en la Policía Federal la Secretaría de Marina o la Secretaría de Defensa tienen que decir algo. Entonces, si lo que queríamos era dar certidumbre a la presencia de las Fuerzas Armadas, lo que hoy estamos viendo es que la corporación que se va a hacer cargo de la seguridad de manera normal y regular va a tener dentro de su estructura de mando participación de la Marina y de la Defensa. Estamos metiéndole un pequeño ingrediente militar a una tarea esencialmente civil que es la seguridad. Porque, insisto, ahí no estamos hablando de la presencia de las Fuerzas Armadas. ¿Qué mandata esta reforma constitucional? Esta reforma señala que debe expedirse la ley de la Guardia Nacional, la ley para el uso de la fuerza pública y la ley para el registro de detenciones. Todas esas serán legislaciones secundarias que van a regular el funcionamiento de esta Guardia Nacional e incluso de la colaboración que se va a tener con las entidades federativas en materia de seguridad. Pero no hemos hecho nada del ejército. ¿Alcanzará el segundo periodo para lograr toda esta legislación? Yo creo que sí, porque la propia ley establece plazos, 60 días para unas, 90 días para otras. Pero ¿dónde está la parte delicada? ¿Qué pasó con la facultad del Ejecutivo de disponer de las fuerzas, de la fuerza, digamos, militar, de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está esa facultad? ¿Qué pasó con esa facultad? La Constitución se modifica para decir que el presidente puede disponer de la Guardia Nacional. Bueno, pues si va a depender de la Secretaría de Seguridad Pública, era hasta un poco perogrullo decir que puede disponer de ella. Pero ¿qué pasa con la facultad constitucional del presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior? Esa facultad queda intacta.
Pero hablando de, y regresándonos un poquito, ahorita que menciona seguridad interior, ¿no se fue degradando un poco Policía Federal desde el momento que Felipe saca precisamente de los cuarteles a los militares y empiezan? Porque de repente la percepción de muchos era precisamente que cuando se trató de la Ley de Seguridad Interior, Enrique Peña Nieto jamás quiso fijar una postura y sin embargo se escuchaba más que nada como que ir denostando a la Policía Federal y empoderando mucho más a la milicia. No, te voy a decir lo que sucedió. Lo que sucedió es justamente esta discusión. Una cosa son las tareas de seguridad que a través de sus propias fuerzas policíacas civiles hace la autoridad, y otra cosa son las circunstancias extremas en las que requieres echar mano de las Fuerzas Armadas. Ante la exigencia comprensible y natural de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil, de los defensores de derechos humanos, para dar certidumbre a la facultad de echar mano de las Fuerzas Armadas, es que se creó la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior que se aprobó y que el presidente de la República se abstuvo de emitir ninguna declaratoria hasta que se pronunciara la Suprema Corte, y que la Suprema Corte terminó diciendo es inconstitucional. Y es inconstitucional primero porque el Congreso no tiene facultades para regular esa atribución del presidente hoy en la Constitución. Ahora las va a tener con esta nueva reforma o relativamente, y ahorita lo vamos a platicar. Dos, porque es normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas cuando esta tiene que ser absolutamente extraordinaria. Y tres, porque de alguna manera esta facultad es del Ejecutivo, pero en tiempos de paz, la Constitución señala que las Fuerzas Armadas no podrán realizar ninguna otra tarea que no tenga que ver estrictamente con la disciplina militar. Lo señala solo en casos excepcionales. Excepcionales, tan excepcionales que hubo un ministro en el debate que llegó a decir: esto solo se justifica con suspensión de garantías, que es una medida extrema y que tiene que estar acotada. Bueno, pues sí, pero no van tema, a empezar a regalar patentes de corso, ¿verdad? No, pues para imagínate. Que se haga. Vamos a regresarnos cuántos siglos, querido amigo, con eso. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta atribución federal de seguridad. La facultad de disponer de las Fuerzas Armadas para seguridad interior queda viva. Pero ¿qué más nos dice la reforma y que nos debe llamar poderosamente la atención? Hay un artículo transitorio, el 5º si no mal recuerdo, y ese artículo dice: dentro de los próximos 5 años, en lo que se logra establecer, consolidar y de alguna manera articular la Guardia Nacional, el presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Está clarísimo, clarísimo. Y dice que lo tendrá que hacer de manera complementaria, extraordinaria y regulada. Volvemos al tema original. ¿Y quién la va a regular? ¿Quién va a determinar ese carácter extraordinario? ¿Quién va a determinar ese carácter complementario? ¿Qué va a pasar en 5 años? Estamos hablando que son 5 años de un sexenio. Por supuesto. Entonces, estamos hablando de que al término de este sexenio, entonces estará quedando concluida la formación y presencia de la Guardia Nacional para poder pensar, porque algunos decían, con este transitorio en realidad lo que se está diciendo es que en 5 años el ejército regresa a sus cuarteles. Yo no lo veo así de radical, porque el transitorio no dijo, y transcurrido ese plazo, no podrá volver a ejercer esta atribución el presidente. Eso no lo dice. Eso no lo dice. Además está la otra situación. De repente veíamos declaraciones de Alfonso Durazo, todavía viendo la posibilidad de que puede quedar un mando militar. Y no está tan equivocado, porque como quedó la reforma, no acotó ese punto. Tendrá que ser la ley secundaria la que ponga esos candados. Y te tengo una noticia, esa ley secundaria ya no se vota por mayoría calificada. Eso es interesante. ¿Esta ley secundaria, cuándo es el jueves? No, están apenas porque se supone que el jueves hacen una votación. ¿La votación del jueves para qué? No, entiendo que lo que en este momento está pendiente es la votación por parte de los diputados. Una vez aprobado por los diputados por mayoría calificada, todavía se tiene que ir a las legislaturas de los estados y la mayoría de las legislaturas. Tendrían que aprobarlo. Esto me hace pensar que más o menos a finales de marzo
estaremos teniendo ya completo el proceso de reforma constitucional para darle vida a la Guardia Nacional. Esa es la razón por la que suspendieron la convocatoria, porque yo entiendo la urgencia, pero pues ya estaban de alguna manera reclutando al personal de la Guardia Nacional cuando todavía ni siquiera está creada. Y además, dicho sea de paso, con algunos requisitos que están un poco delicados. Sí, ¿no? bastante delicados. Pero aparte está la otra situación, esas reformas que también le quieren hacer al artículo 35 para estas convocatorias, estas encuestas, ¿qué más van a hacer? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ve? Bueno, es interesante porque tú recordarás que el presidente de la República había informado que la creación de la Guardia Nacional es un tema que se sometería a consulta pública. Exactamente. Hoy nos informan que esa consulta ya no se va a llevar a cabo porque ya es innecesaria. Finalmente ya se avanzó en el proceso. Entonces, ¿y entonces las reformas al 35 para qué van a ser? Pues para otro tipo de consultas, tipo de ¿no? Consultas. Aquí el problema es, creo que todos creemos en la importancia de la democracia participativa, pero me parece que este mecanismo que se está utilizando para vestir de democracia participativa ciertas decisiones, la realidad es que no está siendo ni el más óptimo ni el más funcional. Ilegalmente tiene muchos aspectos a Se debería tener, ¿no? mucho cuidado con pincitas tratar ese tipo de temas. Ahora, volviendo a nuestro tema, te diría un poco para cerrar el círculo, por supuesto. ¿qué es lo que tiene que suceder ahora? Bueno, si la Constitución mandata que el presidente podrá disponer de las fuerzas armadas para efectos de seguridad pública de manera regulada, eso me parece que se tiene que entender como una disposición que, complementaria a las facultades que tiene el Congreso de la Unión, faculta para que tengamos una ley. Y entonces esto significa que, en pocas palabras, vamos a ver revivir la Ley de Seguridad Interior, vamos a ver con qué alcances y con qué aspectos, que sí es importante tener presente. Pero la Ley de Seguridad Interior precisamente la echaron para atrás porque al quitarle, pues terminó siendo prácticamente nada, ¿no? Entonces, claro, pero ahora con este nuevo marco constitucional veremos una nueva ley que tendrá que regular esto, y aquí tendrá que tomarse muy en cuenta lo que las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales han dicho, particularmente la Comisión Interamericana y la OEA, donde en esencia se reduce a una cuestión bastante simple. La intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública tiene que ser, 1, absolutamente extraordinaria y excepcional. Que esto significa extraordinaria en cuanto a que verdaderamente no tenías otra alternativa, y extraordinaria en cuanto a que tiene límites territoriales muy específicos de actuación, no a nivel nacional. 2, tiene que ser temporal. Se le tiene que poner un límite muy específico en el tiempo, porque es un tiempo en el cual se trata de restablecer el mando de la autoridad civil, de restablecer el control por parte de las autoridades de seguridad pública civiles para que se retire el ejército. Y tercero, tiene que ser subsidiaria. Esto implica 2 cosas: absolutamente supeditada al mando civil y absolutamente funcionando en tanto se fortalece o recupera su capacidad la autoridad civil. Esos 3 elementos son los que exige el derecho internacional, la teoría de los derechos humanos y las organizaciones, y que debería cumplir la intervención de las Fuerzas Armadas en esta materia. Eso no lo tenemos hoy. Eso no lo mandata la Constitución. La Constitución mandató 3 ordenamientos secundarios, no ninguna ley de seguridad interior, mantuvo intacta la facultad del presidente y le dio carta abierta para que en 5 años ejerza esta atribución. El alcance de los conceptos extraordinario, regulado y complementario no está definido en ningún lado, y entonces si corremos algún riesgo de que en ejercicio de su mayoría parlamentaria se dé sus propias reglas, y aquí es donde las organizaciones de la sociedad civil no pueden bajar la guardia y deben permanecer muy atentas a seguir exigiendo que se respeten cabalmente los límites constitucionales, pero sobre todo convencionales al ejercicio de la autoridad. Pues vamos a esperar qué es lo que nos dicen, y de verdad ojalá todo lo que usted nos ha compartido del día de hoy lo escuche, porque sabemos que más de alguno escucha y sabemos y creemos y esperamos
que eso suceda, porque hablando de la Interamericana, pues nosotros recordamos aquel caso Radilla Pacheco, que por un solo caso de los 70s, todo lo que vino, los resolutivos que tuvo que tomar en contra incluso del Estado, ¿no? Entonces no queremos imaginar qué pudiera pasar con este panorama que usted nos maneja, que nos deja muy preocupados, maestro querido. ¿Qué hacemos? El tiempo se nos va acá, Murdoch, que nos estaba mirando feo desde hace ratito, pero no le hacíamos mucho caso. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué recomendación nos deja usted para los ciudadanos? ¿Qué puntos finos analizar o poner atención, poner el ojo ahí a visor? Yo creo que más que nunca debemos estar muy presentes, muy informados, muy activos defendiendo nuestros derechos, ejerciendo nuestra libertad de expresión y haciendo valer nuestros puntos de vista. No podemos, bajo la tolerancia y bajo el cansancio, dejar que pasen cosas que consideremos que no son las apropiadas, porque sin duda hoy es un momento que exige de todos estar particularmente a la defensiva de nuestros derechos para que no exista ninguna tentación desde los ámbitos de poder para vulnerarlos. Entonces van a retomar más importancia de la que ya tienen las asociaciones, las ONG, las asociaciones civiles en nuestro país referente a este tema. Sin duda, y lo acabamos de ver en el debate en el Senado, y hay muchos otros temas donde ya están alzando la voz, donde con absoluta legitimidad y pertinencia están haciendo notar que algunas decisiones se están tomando precipitadamente, improvisadamente, y pues eso me recuerda una máxima que teníamos en la administración anterior y que nos gustaría pues que se repitiera más allá de lo que se pueda decir. Una instrucción muy clara que teníamos del presidente Peña era que debíamos trabajar sin ocurrencias y sin estridencias. Esa nos queda como máxima no solamente para los servidores públicos, sino para todos los ciudadanos, ¿no? Así es. Sin ocurrencias y sin estridencias. Vamos a hacer lo que nos toca lo mejor posible, ¿no? Y vamos a responsabilizarnos si tenemos ocurrencias y si de repente nos sale por ahí alguna estridencia, maestro querido. Quien tiene una ocurrencia, que asuma la consecuencia. Eso ya, y ya está, terminamos aquí con rima. Diana Fernández dice, nos manda saludos, gran información tan importante para la ciudadanía. Por aquí desde República Dominicana estaban mirando, le comento que Barras de Abogados de Latinoamérica sigue nuestro programa, entonces es muy, muy interesante. Pues aquí, un saludo. Aquí, aduciendo al derecho comparado, ¿no? Siempre es bueno ver de qué manera se manejan las leyes en otros países. Gabriela Guerrero manda felicidades amigo, le dice Gabriela Guerrero, siempre es un gusto escucharte. Mardati Osbu, felicidades al profesor Agustín López también. Diana Fernández, que ya habíamos dicho, que le manda un fuerte abrazo. La doctora Yasmín, felicidades por esta perspectiva tan empática, dice ella. La doctora Silvia Yasmín, catedrática también de la Facultad de Derecho y catedrática aquí con nosotros. Especialistas estaban muy pendientes, más los que sigan. Entonces, gracias queridos amigos a los que estuvieron presentes con nosotros. Gracias por dedicarnos un poco de su tiempo, maestro querido. Al contrario. Y que sea la primera de muchas, por favor, porque ahorita que ya tiene más disponibilidad, que ya eso, ser subsecretario sí ocupa mucho tiempo, ¿verdad? Sin duda. Pero ya va a tener más tiempo para regalarnos y compartirnos toda la trayectoria que tienen instituciones públicas. No la tocamos en nada, pero sería bueno que nos viniera a compartir un poquito, porque como bien decíamos, tal vez la experiencia que usted ha tenido, toda esta praxis de tantos años, pues le pueda servir a quienes están ahora en la silla. ¿Qué encargo le dejó por ahí al señor Encinas? ¿Le dejó algún encargo en particular? Cuéntenos. Bueno, imagínate, dejamos una agenda muy grande, tuvimos una plática muy larga, estuvimos conversando pues fácilmente 4 horas, donde me tomé la libertad de prepararle unas carpetas de cada uno de los grandes temas que estábamos considerando tenían relevancia. ¿Buscando un poquito de continuidad? Sin duda. Bueno, digamos, poniendo en perspectiva lo que se estaba haciendo, Ajá. Dónde veíamos los principales retos. Allanando un poquito el camino, digo, viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? Totalmente, la instrucción que teníamos era facilitar una transición muy ordenada, muy eficiente, muy práctica, y eso fue lo que intentamos, y bueno, creo que es información que le debe haber sido útil a Alejandro, eso espero,
Y bueno, él y yo tenemos, quizá no compartimos la misma ideología, pero hay afecto y hay comunicación. ¿Cómo ve la subsecretaría en manos de Alejandro Encinas? Ahí sí prefiero no hacer comentarios porque Ok, no me perfecto. corresponde ya. Lo meto en problemas aquí, maestro, le ofrezco disculpas, pero bueno, tenía que hacerle la pregunta. Ya sabemos que quienes estuvieron en contacto con usted esperan o están esperando un trato, si no similar, por lo menos parecido al que tenían cuando usted estaba en esa subsecretaría, y esperamos que el señor Encinas, de verdad, sobre todo por las víctimas y las personas que conocemos nosotros de manera personal, que necesitan mucho del calor humano desde las instituciones Sin públicas. duda me hubiera gustado hacer mucho más, pero sí, hicimos nuestro mejor esfuerzo. Y yo sé que sí, estoy consciente de ello, yo le agradezco mucho en nombre de muchos de ellos el esfuerzo que hizo, y de verdad, gracias por dar parte de su vida. Y bueno, yo creo que va a ser como un break nada más y en cualquier rato lo vemos en otro lado. Muchas gracias. Eso sería muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Queridos amigos, desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, INADEC TV, les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Un programa más extraordinario. Yo creo que quedan muchas cosas, nos deja muchas cosas de tarea para analizar cada una de las palabras y los puntos que nos deja muy precisos el maestro Rafael Adrián Abante Juárez el día de hoy, ex subsecretario de Derechos Humanos, y como ya les comenté, una trayectoria tan importante dentro de las instituciones públicas. Vaya que sabe de lo que está hablando. Por ahí deja mucha tarea para otros más. Los esperamos el día de mañana. Ya saben que los días de mañana, miércoles de Criminogénesis, por aquí vamos a tener un invitado muy especial. Creo que le vamos a dar continuidad al tema de la Guardia Nacional, porque esta semana que está en el Senado, que está en discusión, pues todos debemos estar enterados. Gracias, maestro querido. Al contrario. Gracias. Nos vemos mañana, queridos. Soy Delia Linares Alvarado y recuerden que más que leyes, educamos la conciencia. Hasta mañana.